Vamos en una pequeña embarcación en forma de podcast para navegar el maremoto de la revolución digital. Esto es Una Panga, un Tsunami. Bienvenides. Hace menos de 3 años, México superó a Japón en población y se estima que ya somos 129 millones de personas en este país. Esta semana la Suprema Corte de los Estados Unidos discute la ley que protege a las plataformas de ser responsables del contenido que se publica en ellas. Hace 2 días se aprobó el Plan B de la reforma al INE en el Senado mexicano. Hoy es viernes 24 de febrero y en este episodio abordamos la definición de la palabra artificial. Bienvenidas, bienvenidos a esta panga en una ola gigantesca. Estoy con Isadora y con Eli. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Ángel. ¿Qué tal ustedes? Buenos días. Muy bien, también. Vamos a empezar hoy con una segunda frase, una segunda aproximación. Es una definición de una palabra, ¿verdad, Isadora? Sí, a ver, la idea es que hay palabras que empiezan como a sonar de manera cada vez más cotidiana y entonces eso quizás nos dice que hay que preguntarnos otra vez por ellas. Y hay algunas de esas palabras que parecen hablar de algo indeseable, de algo malo o algo preocupante, ¿no? Y entonces a lo mejor habría que preguntarnos eso por qué. Porque las palabras cargan con cosas, ¿no? Con cosas previas y cuando tienen eso impide usarlas así como de manera libre o como más casual, o ¿no? más casual, ¿no? Porque llevan una carga negativa. Traen algo con ellas. Ajá. Pero al mismo tiempo, si traen esa carga, advierten de algo que tiene que ser atendido. La cosa es que la palabra artificial empezó a replicarse ante el aumento del uso en actividades cada vez más cotidianas de herramientas de inteligencia artificial para la creación de contenidos, para la resolución de problemas, etcétera, ¿no? Y era para la elaboración de tareas de clase. Para la elaboración de tareas de clase. Una idea que parecía como estar muy encerrada en un nicho particular que ya aprendimos de él y es el nicho de los tecnólogos o en este mundo de la ciencia ficción, de pronto saltó al alcance de la mano, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer estas imágenes creadas por inteligencia artificial. Ya decíamos desde la otra vez lo de la aparición de ChatGPT, etcétera, ¿no? Y entonces, pues empezó como una duda por aquello de que tiene esta palabra de lo que no tiene que ver con lo humano, como si fuera algo extrahumano, y como ese atributo respecto de la inteligencia, ¿no? Entonces, el motivo de discusión de hoy va a ser tal cual la definición de la palabra artificial del Diccionario del Uso del Español de María Moliner, que sí, lo escucharon bien, la definición de la palabra artificial. Creo que aquí la tiene Eli a la mano. Sí, serían 2 acepciones principales. La primera es artificial, como para contraponerlo a lo natural. Se aplica a lo que está hecho por el hombre, que imita de algún objeto natural o se usa para reemplazarlo. Y la segunda sería, se dice de lo que engaña con su apariencia, demostrativo de un sentimiento o actitud que no se tiene realmente, falto de naturalidad o espontaneidad. Pues vamos a entrarle a esta definición desde diferentes áreas. Cada quien tenemos 10 minutos. ¿Y te gustaría iniciar, Eli? ¿Sí? Sí. Va. A ver, vamos a ver por dónde entras. Le ponemos play a este cronómetro. Sí. A mí me gustaron las dos definiciones. Quiero proponer que la primera, el contraponerlo siempre con lo natural, casi nunca es tan productiva o tan relevante. De hecho, eso... Es muy polémica, ¿no? Bueno. Sí, pero creo que son como polémicas que medio... Es lo que quiero desarrollar un poco, que a fin de cuentas nos llevan a como un hipsterismo de lo natural o de lo genuino y así. Y la nostalgia. Y de la peligrosa nostalgia. Exacto. Y la 2, quiero proponer que la 2 es como la clave de todo. Sí. Entonces, sobre la primera, encontré una frase que me gusta mucho, como sobre el tema de inteligencia artificial y así. Es de Edsger Dijkstra. No me pidas deletrearlo porque es una sopa de letras, pero pongan en Google y Google les va a dar quién es. Es un científico de la computación. En el video lo vamos a poner también ahí en la pantalla. Sí, Eli nos va a pasar el nombre. Porque... Pero la frase es de que la pregunta de si las computadoras pueden pensar es tan interesante como la pregunta de si los submarinos pueden nadar.
Y creo que a lo que hace referencia pues es de que se desplazan por el agua. Igual no lo hacen como nosotros, y igual no tienen brazos y no se mueven y no se le dice nadar. Exacto, pero de que se desplazan por el agua se desplazan, ¿no? Los y mucho submarinos. Mejor que nosotros, ¿no? Ajá, de forma diferente. Entonces, de forma diferente. Sí, me gusta mucho esa frase. La usan en este contexto de inteligencia artificial. A ver, otra vez, ¿no la puedes repetir? Ajá. Perdón. Sí. La pregunta de si las computadoras pueden pensar es tan interesante como la pregunta de si los submarinos pueden nadar. Oye, ese era motivo para otro capítulo y ya lo acabamos de quemar Esa es otra aquí. frase, sí. Está muy buena. Sí. Sí, pero a ver, entonces, ¿por qué creo que no es tan productiva esta pregunta? Tiene que ver con la 2, lo que les decía de que creo que es como clave. La 2 era sobre lo que engaña con su apariencia, ¿se acuerdan? La segunda acepción. Y aquí hay alguien que yo sigo mucho, que es Ted Nelson, es el que inventó el concepto del hipertexto. Toda la red, cada vez que hacen clic en un link, sí, Ted Nelson el quien inventó todas esas cosas. Y él habla mucho de una cosa que se llama virtualidad. Y también, de hecho, quisiera proponer la palabra virtual, que es muy parecida a artificial. Y yo te quisiera como explicarles por qué tienen tanto parecido. Pero lo que dice Ted Nelson es de que la virtualidad, dice, es como clave para las computadoras. ¿Y por qué? Bueno, por virtualidad se refiere a la apariencia de algo, ¿no? Entonces, contrapuesta a su realidad. Pero, por ejemplo, dice, en cine, porque él viene de cine, eso es bien padre. Él es alguien sí, Ángel, tú documental y todo. Sí, él creó interfaces, o sea, en la computadora, pero él viene de cine. Y dice, en el cine, la realidad del cine no le importa a nadie más que los clavados de eso. ¿Cómo se hizo una toma? A los que se dedican a eso. Ajá. ¿No? Tú como espectador solo te importa la apariencia. Te metes en esa realidad, ajá, ¿no? Sí. De cómo hicieron el efecto especial, ¿a quién le importa? De hecho, incluso, bueno, yo como espectadora me parece más como encantadora la magia del cine cuando no sabes muy bien cómo hicieron las cosas, ¿no? Incluso aunque sepas algunas cosas que, por ejemplo, yo no sé muchas, pero algunas cosas que sé, prefiero no pensar en eso para dejarte ir. Sí. Y esta es la forma más natural o más interesante de experimentar como una película, ¿no? Y lo que tiene que ver con esto es de que en computación muchas veces así creamos nuevas cosas. Por ejemplo, yo que estoy trabajando como en hojas de cálculo, primero empiezo a ver, voy a hacer una celda y digo, voy a hacer un rectángulo. Y ya, esa va a ser mi celda. ¿Cómo quiero que se comporte mi rectángulo? Y yo voy definiendo cada paso a paso, pero es como si yo creara un efecto especial. O sea, y me preocupo más por la apariencia y el que realmente la celda no le importa casi a nadie más que los programadores, los que estamos tras bambalinas. Entonces, por eso creo que es como la clave, es eso de engañar con apariencia. No creo que se engañe, sino que se van como creando nuevas capas, nuevas realidades, en las que tú en cierta capa, pues ¿para qué te importa saber el efecto especial, no? ¿Y para qué siempre estás contrastando de que Superman no está volando realmente? Es como, dentro de la película sí está volando, ¿no? Eso va relacionado con el tema de virtualidad, o sea... Sí. Okay. Que te digo, es casi muy parecido a la acepción de artificial como algo que engaña con su apariencia, ¿no? Entonces sí, creo que no solo se engaña, sino se crea creando nuevas apariencias. Así es como se crea, tanto en cine como en computación, y eso es lo que se me hizo muy bonito. Y, entonces volviendo a la 1, de por qué creo que es como tan improductivo. Porque creo que al principio de casi cada cosa la contrastamos con de dónde surgió. Pero pronto ya nos olvidamos de eso. Es como si a los zapatos le siguiéramos diciendo pezuñas artificiales. O a la ropa piel artificial. O que la música es ruido artificial. Desplaza, o sea, se acaba volviendo una nueva cosa en sí misma. Y creo que con la inteligencia artificial va a pasar algo así. Todavía no tenemos un nombre propio para esto. Es quizás inteligencia estadística, inteligencia secuencial, no sé. Computacional. Inteligencia virtual. Sí, computacional, también me gustó. Sí. Y, por ejemplo, también otro ejemplo de aquí es de las hojas de cálculo. Hace unas 4 décadas a varios tíos les tocó. Eran documentos enormes, ¿no? ¿Sí los llegaron a ver? Como los blogs de contador, ¿no? Sí, con blogs enormes. ¿Cómo no haberlos visto? Entonces, yo no tengo idea de qué están hablando. Sí. Los verdes, esos. Verdes, unas tablototas. El debe y el haber. Exacto. Es para la primera cosa que sirve.
El conocimiento de contaduría. Sí, pues eso es como para llevar el primer ¿Eres orden, contador, ¿no? Ángel? Sí, es cierto. Sí, yo estudié contabilidad. Se me olvidaba eso. Bueno, entonces, la hoja de cálculo originalmente era eso, ¿no? Sí. Pero fueron tan exitosas las hojas de cálculo digitales que nadie les llama hojas de cálculo artificiales, ¿no? O sea, de hecho, todo el mundo les dice Excel, como hacen como un Kleenex, como Claro, nadie sí. les dice por su nombre, pero a eso me refiero, de que ya se desprendieron las hojas de cálculo digitales de su origen natural y ya se volvió su propia cosa. Sí, también recuerdo mucho esto, o a ver, ahorita, como recientemente, como el trabajo virtual o amigos virtuales. Si usamos esas palabras como que nos lleva, ay, es tu amigo virtual, entonces no es tu amigo real, o no estás trabajando realmente. ¿Me explico? Siempre nos llevan como a este hipsterismo, como, bueno, no, le llamo hipsterismo porque los hipsters están muy obsesionados con lo genuino, ¿no? Pero siempre nos lleva como a contrastar. ¿El sentido último con lo real o qué? No, los hipsters mucho ¿Del contacto humano o qué? Pues una teoría de los hipsters es que se enfoca mucho en que la experiencia sea genuina, ¿no? Que quieren, no sé, un molcajete, pero que sea realmente usado por alguien de Oaxaca y no. Eso de hecho te iba a preguntar porque dijiste de hipsterismo de lo natural y quería, pero pues ya lo estás explicando más o menos, esto de lo genuino, ¿no? Un sentido de lo genuino. Sí, creo que esa palabra genuino es bueno para explicarlo. Sí, entonces creo que nos lleva mucho a eso. Entonces se me hace más útil palabras como es mi amigo a distancia o es un trabajo a distancia, que nos enfocan un poco más a partes más interesantes que en siempre contrastarlo. O sea, más que decirle virtual, porque lo virtual implicaría una apariencia. Sí. O que siempre lo contrasta con que es irreal, ¿no? O que es no natural. Como que no son tan útiles esos contrastes pasado a cierto punto. O también está, bueno, yo hablo esperanto, como saben, es que es un idioma artificial. Y yo siempre decía, pero artificial, pero todos los idiomas son inventados, todos los idiomas... ¿Nos puedes decir algo en esperanto? Sí, como, ¿qué quieres que diga? Los hipsters buscan lo genuino. No, eso es demasiado difícil. Solo algo para tener así el tono. Buenos días, audiencia. Bon antagon amicon. Wow. Qué chido. Sí, pero a lo que voy es de que si lo referimos siempre como lenguaje artificial, te digo, es como, entonces los otros idiomas no son creados por el hombre. No, y también lo pienso como en el marco de los trabajos que me imagino que ya hacemos muchas de las personas y muchas de las personas que nos podrían llegar a escuchar. Pues nuestros trabajos, los de, o al menos una parte de ellos, pues en esos términos dejó de ser real también hace mucho tiempo, ¿no? Yo antes, cuando empezó todo esto de la pandemia, me dedicaba a hacer arquitectura y hacía dibujos en un programa. Sí. Y no es que me fuera yo a construir casas, ¿no? El trabajo de los arquitectos dejó de ser real hace mucho tiempo. ¿O pasó a esta...? A la virtualidad, pero pasó a la virtualidad hace como 200 años. Además, es una cosa muy extraña, ¿no? Pero sí. Es eso, ¿no? Sí. Buscarle lo real es un poco como un camino muy... así. Oye, pero entonces en ese sentido de lo virtual también sería todo lo que pasó ya por una hoja, una planeación, ya es una apariencia y ya hay como una mediación. Sí. O sea que el trabajo intelectual pues siempre ha pasado representación. Como por la representación. Sí, entonces la pregunta con la que los quisiera cerrar y dejar sería con cuando usen virtual, cuando usen artificial, piensen ¿qué otra contraste sería más útil, más productivo? Porque probablemente ese contraste pronto deje de ser útil. Y los quiero dejar con el ejemplo de, en vez de decirle cuero artificial o cuero genuino o así, me encanta esta nueva palabra que surgió de cuero vegano, ¿no? Es que, aparte de que es una gran palabra de marketing, te contrasta diferente, ¿no? A que el cuero artificial siempre es cuero falso. Pues no, es cuero vegano, ¿no? Entonces, siempre piensen en un adjetivo diferente y creo que puede ser muy productivo. Eli, y llegaste súper a tiempo, mira. A mí me parece una pregunta interesante porque requiere que a la hora que estés como tratando de calificar a la cosa o haciéndola, como que indagues muy bien en las características que tiene para poder ponerle ese segundo nombre, ¿no? Como que requiere llegar como al core o al centro de lo que estás haciendo para saber cómo podría llamarse esa segunda parte, ¿no? Digo, vegano es, no sé si te gusta. No sé si me gusta y es más bien una cosa así como de marketing extraña, pero, sí. Pero a lo mejor si haces un esfuerzo aún más fuerte, pues tienes algo nuevo o decides llamar la cosa de otra manera, ¿no? Y eventualmente le llamas música y no ruido artificial. Exacto. ¿No?
O creas una palabra. Eso, creas palabras. Bueno, las dos definiciones de las que estamos platicando de artificial son: uno, para contraponerlo a natural, se aplica a lo que está hecho por el hombre que imita de algún objeto natural o se usa para reemplazarlo. Y la segunda es: se dice de lo que engaña con su apariencia, demostrativo de un sentimiento o actitud que no se tiene realmente, falto de naturalidad o espontaneidad. Yo luego así empecé a leerlas y le entré por lo primero. Para contraponerlo a lo natural, se aplica a lo que está hecho por el hombre. Y ahí fue así como que me tronó la tacha. ¿Cómo que lo que está creado por el hombre? Porque justo, bueno, creo que es muy común que lo primero que pensemos justo en un contexto de tecnología es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y decía o pensaba en esta inteligencia que, si bien es fruto de una herramienta, un algoritmo, un software que fue creado por personas, por hombres, entre comillas, hombres y mujeres, a su vez, crea algo que ya no es, entre comillas, también humano. O sea, ese software creado, desarrollado, pensado, programado, desarrolló algo que entonces que ya no está hecho por el hombre, ya es artificial. Ahí me quedé un poco pensándolo y justo trayéndolo a mi campo, al del periodismo, encontraba un artículo que está bastante interesante que se llama How to Stop AI from Eating Journalism. ¿Cómo evitar que la inteligencia artificial se coma el periodismo, ¿no? De un periodista que se llama Hamilton Nolan, en una revista que se llama In These Times. Y me parece muy polémico lo que dice y quiero escuchar sus opiniones. Okay. Creo que él iba a dar el brinco, porque este señor Quiero buscar el hablaba de cómo los empleados de cuello blanco, decía, o los creativos, vieron anteriores procesos de industrialización. Es una revista como muy de izquierda, ¿no? Entonces tiene también toda esa carga. ¿Qué andas haciendo leyendo eso? Qué raro, ¿no? Y entonces esta gente creativa dice, vieron anteriores procesos de industrialización y automatización pensando que eso nunca les iba a suceder a ellos, ¿no? Y ahora veían este escenario en el que se está acercando cada vez más y que su profesión, su trabajo, está en riesgo, ¿no? Y dice Hamilton que ninguna industria está en mayor amenaza inmediata como el periodismo. Tan, tan, tan. No sé qué piensen de eso, si quieren comentar o les sigo. Porque, bueno, hay una manera, dice él, de adelantarse y evitar que esos algoritmos se coman vivos al periodismo, aunque la aparición de ChatGPT ya está siendo utilizada por varias plataformas, entre otras BuzzFeed, esta plataforma de medios, este medio de comunicación, anunció que iba a utilizar a ChatGPT para hacer listas y cuestionarios que publican. Que son lo que hacen normalmente. ¿Qué es lo que hacen? Entonces ya van a sustituir, supongo que alguna parte de su... ¿Pero eso es periodismo? Bueno. Bueno, es un news outlet, ¿no? Sí, o sea, como un medio de comunicación como tal, conocido y reconocido por muchas cosas, ¿no? Hay gente colaboradora también de este medio, de BuzzFeed. Bueno, el autor propone que se crean reglas éticas para evitar que se coma el periodismo, ¿no? Y aquí se pone, yo creo que muy debatible el asunto, porque dice él: permítanme sugerir una regla fundamental para empezar. El periodismo es el producto de una mente humana. Si algo no salió de una mente humana, no es periodismo. Y aquí caeríamos en lo que decías tú. Esto entonces, si fuera creado por ChatGPT o una inteligencia artificial, dice Hamilton, no lo deberíamos de considerar como periodismo. Es un poco la otra idea, ¿no? Como eventualmente, se crean unas cosas que se parezcan al periodismo desde la inteligencia artificial y se llamarán de otra manera porque son otra cosa. No me parece una cosa exagerada ni... Y me parece justo hacer ese ejercicio de nombrar. Periodismo es esto, lo que hace una persona y va e investiga y recopila y crea una narración y cuida los enfoques. Y tiene un sesgo y tiene una opinión y tiene una carga y unas experiencias y pues lo otro es información acomodada de una manera, me imagino, ¿no? Sí, porque las listas y los cuestionarios, eso es como una remasticar cosas que ya están. Eso ya, yo no le llamaría periodismo tanto. y sí, eso ya está ya está aquí, ¿no? Con ChatGPT. Pero sí, también otra como definición, no es como definición, pero otra cosa que hacen los periodistas que creo que va a ser como de lo último en irse de la humanidad es como chismear, ¿no? Como ir con personas. Como la parte del expresar, como es diferente que un ser humano vaya y te diga algo. Sí. Como en expresión humana, a leerlo
en la frialdad que pueda tener. Sí, pero aparte que te cuestionen y que, o sea, un periodista tiene olfato, tiene sus preguntas y la inteligencia artificial todavía no, Y sí, todavía no, ahí está la palabra. Así es como... Oye, pero también nombrándolo de otra forma y diciendo, bueno, esto es virtualismo. Ay, sí, no sé, me traté de decir una palabra, pero bueno, esa palabra que va a existir, que va a nombrar el periodismo creado con inteligencia artificial, de alguna manera no salva pues a muchas personas que se dedican a la industria del periodismo, ¿no? Algo de lo que dice también Nolan es que si las empresas periodísticas, o sea, los medios de comunicación, se pueden ahorrar unos pesos, definitivamente lo van a hacer en cuanto puedan, lo más rápido, y van a destruir, dice él, por completo el periodismo en el camino. También creo que es algo como... Yo no creo que sirvan este tipo de reglas y de ponernos de que reglas éticas, porque al final de cuentas el mercado, la gente, ¿no? Siempre se las van a brincar con tal de hacer prevalecer sus intereses. Pero aún así también como que siempre viene a la mente cuando estás con periodistas el tema de que la industria no ha logrado encontrar como el modelo que va a ser sustentable a estas empresas para seguir manteniendo a la gente que trabaja en ellas, a los periodistas, y cada vez es más difícil encontrar periodistas que tengan un sueldo, digamos, bien pagado o en un cierto nivel, ¿no? de bienestar. Entonces, no sé, como que me quedaba resonando igual todavía eso, cómo se va a poner aún más en riesgo con el uso que le van a dar los medios de comunicación a estas herramientas. Y bueno, yo no sé si seguimos pensando todavía como en los medios de comunicación de antes, que eran estas grandes empresas monstruosas que, bueno, siguen controlando cantidad de cosas, pero quizás también ya desde hace rato están ahí medios de comunicación más chiquitos, con equipos de investigación pequeños, pero poderosos, ¿no? Que son realmente más el modelo de futuro de periodismo y donde personas como nosotros también hasta cierto punto estamos otra vez éticamente responsabilizados de mantener esos espacios, ¿no? De que sigan existiendo ese tipo de trabajos. Pero no sé qué piensan ustedes. A ver, pero ¿cuál sería entonces la pregunta que nos Creo que la pregunta que llevaba todo el tema del artículo y también lo que yo pensaba es si debemos colectivamente decidir que el periodismo no puede ni debe ser producido por inteligencia artificial. Ese sería el planteamiento. Ya. Sí, me paralizo un poco con preguntas éticas. ¿Sí? O con pues es una pregunta ética. Con este encuadre ético. A ver, yo igual quisiera como abordar tu pregunta con... hace poco salió un ensayo de un escritor de ciencia ficción, Ted Chiang, que fue el que escribió una historia en la que se basó la película de Arrival. ¿Sí la vieron? No la vi. Es buenísima, que llegan los extraterrestres y todo. Es muy buena. No sé cómo se llama en español, cómo la han introducido. Así se llama. ¿Arrival? Creo. No sé. Sí me suena así, pero no la he visto tampoco. Según yo sí. Llegada. No, según yo ¿Así la dejaron? la comercializaron tal cual. No sé. Bueno. El punto es que se pone él a pensar sobre ChatGPT. Y su punto es de que cuando tú expresas tu pensamiento por escrito, dice, es muy diferente a lo que está haciendo ChatGPT. ¿Y por qué? Porque tú tienes ideas y primero las plasmas. Pero tú tienes una idea en tu cabeza y sabes que lo que está plasmado, muchas veces la primera vez que lo escribes no está bien. Entonces lo vas corrigiendo, lo vas puliendo. De hecho, nunca es tan bueno como está en tu cabeza. Exacto, pero ese contraste dice, eso es como escribir y eso es pensar como humanamente. Entonces, lo quisiera aplicar como al periodismo. Entonces, quizás sí, le puedes decir a ChatGPT, entrevista a Isadora y así. Pero ChatGPT no tiene su propio sesgo, no tiene su propia opinión, no tiene, aparte que no es una persona y no sabe chismear así a gusto. O sea, como no te hace soltar preguntas. También como que igual la Isadora le responde con cualquier cosa y se va el sí, y no me persuade con su mirada exacto, o lo que sea. O no quiere sacarle algo, sacarle el chisme a Isadora, no se lo quiere sacar realmente. Entonces, por eso creo que el periodismo tiene mucho todavía, pues. Sí. No sé si tú quieres dar algo. Yo haré esta como diferenciación, ¿no? Y creo que a partir de ahí es cuando puedes contestar estas preguntas, ¿no? El periodismo es una actividad humana. Ampliar la información y acomodarla no es una actividad humana necesariamente, ¿no?
Se está poniendo más O complejo sea, hay esta una cosa que tiene el periodismo que lo hace humano. ¿Qué es? Pues es otra pregunta. Sí. Sí. Pues muy bien. Vamos a pasar a tu reflexión, Isadora. Estoy Tu punto de vista. pensando que a lo mejor hubiera convenido que yo empezara porque ya saben que yo me voy como a la abstracción así de las cosas. Abstracción total. A lo mejor voy a regresar ¿Qué al es lo inicio, a la natural? introducción. ¿Qué es eso de lo artificial? No, pero yo más bien me centré en la primera acepción de la palabra, ¿no? La que tenía que ver con que lo artificial era aquello que se contraponía a lo natural, pero al mismo tiempo dice que es lo que está hecho por el hombre, ¿no? Hecho por el ser humano, que imita de algún objeto natural o que trata de reemplazarlo. Y entonces haría como esa primera parte, ok, lo artificial es lo contrario a lo natural, pero siempre es humano, porque el humano es artificial, ¿no? El humano Sí. es un ser que va creando artificialidad ahí por donde va, ¿no? Si no, pues seríamos como cualquier otro ser de esos que podemos observar en el mundo, como las plantas o los animales, y sin categorizar de ninguna manera, pues así somos evidentemente diferentes, ¿no? Sí. Y creo que la artificialidad es como una de esas cosas que nos hace diferentes. Y entonces la artificialidad se desprende de nosotros y hace un mundo, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con esto que Eli decía de pues, la música es ruido artificial, la ropa es piel artificial, los zapatos son pezuñas artificiales. Suena horrible. pero sí, ¿no? Es nuestra manera de ser en el mundo, ¿no? O sea, la escritura es un Palabra mecanismo artificial. artificial. Palabra Sí. artificial. Sí. ¿No? Voz artificial. Vos, sí. Pues todo Es eso. como si una... Registro. Sí, es como si una araña no tejiera, ¿no? Sí. O una Ajá, abeja es como no construyera un panal. Sí. Pensar en cualquier animal y como esas características básicas que les podemos encontrar y quitárnosla, ¿no? Sí. Entonces con eso hacemos cosas y nos hacemos este mundo que llamamos el mundo humano, ¿no? Que tiene pues los objetos, las ideas, las estructuras, los sistemas, bien y malos, pues, ¿no? Y entonces, una cosa, por ejemplo, como la inteligencia artificial, que ya era como el motivo de la pregunta y todo eso, se inserta ahí, en esa producción artificial de los seres humanos, de... ¿Qué es eso? Su manera como de expresarse, ¿no? Pero tiene también la cosa, o sea, todo lo artificial tiene una direccionalidad, ¿no? Una direccionalidad particular y una búsqueda. Y la inteligencia artificial y todas las cosas artificiales, así como la técnica y los instrumentos, no son neutrales ni solo buscan ampliar el conocimiento porque sí. Hay objetivos, hay contenidos específicos y arrastran como una serie de cosas que replican ideas, injusticias y tal, ¿no? Entonces, no es... O sea, aquí pondría esta cosa. No es que desarrollar la técnica y desarrollar la tecnología, desarrollar la inteligencia artificial sea bueno o malo en sí mismo, pero sí habría que ser como el énfasis de que sí replica cosas que son muy malas. Buenas, pero unas que son muy malas, ¿no? Estaba, por ejemplo, checando esta cosa de que cuando empezaron estas... Nunca lo usé, pero esta cosa de que haces las imágenes como con inteligencia artificial, que cargas como una serie de cosas y entonces te devuelve estas como ilustraciones, Sí. ¿no? Y entonces, como había como varias advertencias, ¿no? Como de no subas las fotos de niños porque puede llegar a sexualizarlas, ¿no? Y entonces era como, oye, pero entonces, ¿por qué está haciendo eso, no? ¿Por qué replica esa cosa que sí, que en sí misma sí es mala, pues, ¿no? Y entonces... como que me iría otra vez a otra característica de los seres humanos que también tiene que ver un poco con eso, con lo que terminábamos el episodio pasado sobre cómo al final yo puedo decidir. Sí. Los seres humanos, además de artificiales, son electores de cosas. Sí. Eligen entre una y otra, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial a lo mejor se está llenando de todas esas elecciones que hemos hecho y hacemos. Sí. Y entonces tiene unos contenidos que sí hay que revisar éticamente, ¿no? Y entonces... pues no va a ser neutral, no va a perder, así como desprendida de los seres humanos, no va a perder como esta direccionalidad
búsqueda particular. Entonces, mi pregunta sería un poco como, ¿qué tendría que suceder a lo mejor es parecida a la de Ángel, pero por velar que en este momento en que se están como disparando el desarrollo de estas técnicas, que al final son eso, pues no sea en un espacio que replique injusticias, ¿cómo llamarlo? Como atropellamiento de personas, como borrado de algunas cuestiones que a lo mejor sí tienen que ser visibles. Ajá, como no es un espacio más que solape las cosas que sí están mal, ¿no? Y entonces que sea un espacio que a lo mejor abra discusiones, que diga, oye, esto está pasando, no sé. Que sea un espacio que en lugar de... Es que me quedé pensando en lo que... con lo que cerrábamos la sesión pasada, que decíamos como... Que qué emocionante y cómodo podría ser, por ejemplo, que nos empiece a ayudar a tomar las decisiones, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí ahí haría como... que nos ponga como lo que hay que decidir, como con todas las cartas sobre la mesa, y no que decida, porque no podemos perder como esa capacidad al final de elegir, ¿no? Y de ver lo que es mejor que otra cosa, ¿no? Que no lo haga por nosotros. Pero aún en eso que dices, como también darnos cuenta de que el abanico de opciones que nos dé probablemente esté sesgado, ¿no? Ajá. Es también pensar fuera del abanico que nos ofrezca. ¿Sí? ¿Cómo las hacemos para que sean abanicos ricos y no abanicos muy sesgados, muy de una como sección o segmento particular? No sé. A mí me gustó, porque me gustó eso que dices, porque siento que lo artificial es lo más natural del hombre, pero también la direccionalidad, el sesgo también es lo más natural. Entonces se juntan los dos y pues por eso lo artificial también está sesgado como cualquier cosa que haga el hombre, ¿no? ¿Cómo quedó la pregunta que hiciste, Isadora? Pues, es más, no sé si es una pregunta que se pueda como responder así de manera sencilla, pero ¿qué tendría que suceder para velar que en estos desarrollos técnicos nuevos no se repliquen cosas, sino que se abran posibilidades para elegir? Que no se repliquen cosas... como vicios. Que no se repliquen vicios, injusticias. ¿En contra de derechos humanos o algo así? ¿O qué? Es como que lo trato de bajar a algo concreto. Sí. El ejemplo ¿no? Como lo que les decía de... Muy buen ejemplo, lo de los niños. De la sí, lo de los niños. O... sí, o como ciertas... creo que cuando empezaron a salir las imágenes, como que había ciertas características como... fisonómicas que exageraba de personas de cierto color o de cierta, como, no sé cómo se dice. Como... ¿Fisionomía? Ajá. Y entonces las llevaba así como al extremo, ¿no? Y luego hace también estas caracterizaciones como hipersexualizadas o como muy... como al estereotipo del género que detecta que es la persona, porque aparte no podía detectar el género de las personas que estaba subiendo, ¿no? Entonces decía, a lo mejor eso es un hombre, y entonces lo convertía como en este hombre súper fuerte, y así hacía la ilustración, ¿no? Sí. No sé, como que no sucedan esas cosas y se convierta en algo un poco más, no sé, como abierto para darnos caminos para elegir, no para que resuelva por nosotros con un sesgo. Pues también hay una carga importante de los usuarios, ¿no? Con con estos artificios. O sea, de que hay una responsabilidad amplia incluso en la selección que hacemos. Yo lo vuelvo a traer a mi campo, ¿no? Lo pienso como, bueno, en la selección que hacemos de los medios de comunicación que vamos a consumir, de cómo vamos a utilizar esta herramienta de ilustración con inteligencia artificial, porque si no ponemos también el énfasis desde el lado de los usuarios, desde el lado de los humanos. Sí, claro, porque le está entrando información, ¿no? Sí, o sea, ahí están... Y luego lo veo también muy complicado porque hay gente que de verdad ve cualquier noticia de cualquier medio y como que ver una página web ya lo toman porque sí es un medio de comunicación. Por verdadero. Ajá, que tiene una, no sé, por lo menos carrera o que tiene gente de ahí seria, bueno, no seria, responsable trabajando. O
usaba mucho en el artículo la palabra accountability, ¿no? Como rendición, que son sujetos de rendición de cuentas. Sí. Y muchas veces las personas no nos fijamos en eso y acabamos replicando cosas Sí, que es pues cierto. realmente tienen tendencias de otro tipo, ¿no? Sí. Pero pues hay una responsabilidad importante y yo creo que de nuevo vamos a por ahí a caer y sería interesante, no sé ustedes si piensan que sería interesante hablar también de la educación y de los nuevos modelos educativos que se están llevando a cabo en otros países y cómo aquí también quizás estamos rezagados hasta un punto alto. Ahorita que dijiste la palabra tendencia, creo que me ayuda a reformular un poco la idea. O sea, ¿cómo podemos hacer que los que seamos tendenciosos sigamos siendo nosotros y no las herramientas? Ya. Sí, pero quizás las herramientas nos hagan tendenciosos de una manera todavía más interesante, ¿no? Esa podría ser otra, ¿no? Que para eso debería servir, ¿no? Como para complejizarnos en cierto sentido. Exacto, nos problematiza. Nos encanta esa palabra, ¿verdad, Eli? No, pero igual también... Pero también me encuentra soluciones. Puede ser encontrar soluciones más creativas. Sí. ¿No? O a ver, como un intento como de responder lo que dice Isa... o igual como históricamente yo había dicho antes a la gente, pues sean tecnólogos, ¿no? Como que creen su propia tecnología para que incorpore esa tecnología a sus propios sesgos. Sigue siendo válido. Se me hace que la tecnología es un mundo abierto, también como que creen sus propias herramientas de generación de imágenes y así. Pero también entre más crezco y envejezco y así, maduro quizás, aprendo pues de que también se necesitan otros puntos de vista aparte de los tecnólogos, desde el punto de vista de los periodistas, de los filósofos y pues sí, la forma de velar que haya otros intereses, otros sesgos, es justo eso, que también que no solo los tecnólogos decidan el futuro de estas herramientas, ¿no? Claro. Pues vamos a preguntarle a ChatGPT todas nuestras preguntas A y ver ya qué les nos daremos dice. las respuestas ¿Qué en tal el que nos próximo responde bien? episodio. Muchas gracias, Eli, Isadora. No, gracias a ti. Gracias, Ángel. Esto fue Una Panga, un Tsunami. Nos escuchamos en el próximo episodio.